Bendiciones a todos, hermanos. Qué gusto estar compartiendo la palabra con ustedes. Y vamos a empezar esta mañana con el tema. Este es un tema que ha ido el Señor cocinando en mi corazón. Y literalmente ha sido una amalgama que ha hecho Dios. A veces la ha hecho a fuego lento, a veces la ha hecho poniéndole un poquito más de llama. Y mi corazón ha ido a veces efervescente, a veces un poquito agachado, pero Dios cocinando lo que Él quiere hacer en mi vida. Y pues espero que esto también te sirva de algo. Esto que vamos a hablar está registrado completamente en las Escrituras y nos habla de un gran tema. Y vamos a hablar de la presencia de Dios. No sabía cómo ponerle realmente este título, al título de esta prédica. No sabía si ponerle la presencia de Dios como un título formal, o ponerle su presencia, o ponerle buscando su presencia. Bueno, todos son sinónimos. Dejé al final un título formal, la presencia de Dios. Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Imposible agotar este tema en una sola mañana, en una asamblea. Así que hasta donde Dios me auxilie vamos a empezar, y sin más tardanza vamos a poner una definición sencilla, tal vez la definición más sencilla que encontré acerca de lo que es la presencia de Dios. Y para definir la presencia de Dios, o sea, definir a Dios, no se puede definir a Dios, y los teólogos han tratado de definirlo, y cualquier acercamiento para definir a Dios está errado, porque a Dios no se le puede definir. Pero podríamos hablar de la presencia de Dios. ¿Qué es eso que se llama la presencia de Dios? Y para entender eso tenemos que irnos al tema de la omnipresencia de Dios. Es parte de los atributos de Dios. Usted se recordará su omnisciencia, su omnipotencia, y está también su omnipresencia. Hay más atributos de Dios: su santidad, su justicia, su verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a tomar la omnipresencia de Dios. ¿Y qué es la omnipresencia de Dios? Pues es un atributo de Dios, es propio de su perfección. Y este atributo le permite a Dios estar presente en todos los lugares y en todos los momentos al mismo tiempo. Sí, creo que es entendible y sencilla la definición. Estar presente en todos los lugares y en todos los momentos al mismo tiempo. Bíblicamente esto está registrado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y quiero que me acompañe con la primera cita. Es el Salmo 139, versículos del 7 al 10. Por favor, le pido por favor que me acompañe con la palabra. Apunte primero las citas y va registrando, va trazando el camino por donde vamos a recorrer esta mañana. Así que Salmo 139 del 7 al 10. Yo ya lo tengo acá, así que acompáñeme por favor. Y este salmo nos habla justo ese concepto, de esa omnipresencia de Dios. Y es un salmo de David. Y me voy a ir al versículo 7, del versículo 7 al versículo 10. El primer versículo tiene completamente que ver con su presencia. Y dice, con un cuestionamiento, una pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Solo con eso ya David nos deja, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, ya nos deja la puerta abierta para eso que se llama su presencia. Y tiene que ver con la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? La respuesta es: a ningún lado. ¿A dónde huiré de tu presencia? La respuesta es: no puedo huir de tu presencia, porque tú estás en todo lugar y en todo momento. Pero miren lo que continúa diciendo el Salmo: y si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar,
aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Lo que está diciendo David es: Señor, no me puedo escapar de tu presencia. Por mucho que me quiera escapar, por mucho que me quiera esconder, ahí estás tú. Ahora vámonos al versículo del 13 al 17. Continúa esa omnipresencia de Dios operando, y David lo conocía muy bien. Fíjese el versículo 13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Imagínense, Dios estaba ahí con su omnipresencia, viendo cómo David era formado en el vientre de su madre. Imagínense, hoy en día, creo que en el planeta Tierra, hoy en día habemos 8 billones de personas en el planeta Tierra en este momento. Esa es la cantidad de la población. Imagínense esa capacidad. 8 billones de personas, y Dios estuvo atento en la formación de cada uno de ellos. Ahora, esa es la población. Ahora, imagínense la población de la Tierra durante todo el tiempo que ha transcurrido la Tierra. Y Dios ahí estaba. Tremendo, ¿verdad? Sorprendente, maravilloso. Es un atributo de Dios. Sigue la palabra en el versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. David se perdía y lo único que podía decir es: wow, eres precioso, eres maravilloso. Tus pensamientos, tu presencia, tú estás conmigo donde quiera que yo esté. Estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Ahora, quiero hacer una pequeña corrección porque viendo este tema me acordé de un diagrama de ángel, y entonces quiero hacer una corrección. La definición que le presenté decía que Dios podía estar, por esa omnipresencia, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, pero en realidad es al revés. En lugar de decir que Dios está en todas partes en el mundo o en todas partes del universo, lo correcto sería decir que todas las partes del mundo y todas las partes del universo están en Dios. Aquí están, aquí están. Aquí están todos los embriones viendo nacer. Aquí están todas las personas. Aquí está cada lugar del universo. Aquí todo está en la palma de la mano de Dios. Y Él la está viendo. Esa es la omnipresencia de Dios. No es que Dios se mete en el mundo o en el universo y entonces Él está en todos lados. No. Esa es una visual de abajo hacia arriba. Tenemos que ver más alto. Eso es lo que la Biblia nos invita, que miremos de arriba hacia abajo. Y la verdad esa es la verdad, que el universo y todo cuanto existe está en su presencia. Y esa es la omnipresencia, de Dios. Ahora, cuando hablamos de la presencia de Dios, quiero, para poder entender un poquito, nos vamos a atrever a dividir esa presencia de Dios en 3 partes, o hablemoslo así, no sé si así llamarlo, pero por favor trate de entenderme. Voy a dividir esa presencia en 3 fases o en 3 estados, y la Biblia habla de eso. Primero, la Biblia me habla de una presencia general o universal, lo que acabo de explicar. Todo el universo, todo el cosmos, toda la creación, visible e invisible, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades, todo está ahí porque Él la sostiene toda. Él lo creó y Él lo sustenta con su presencia. Esa es esa presencia general o universal, número 1. Y eso es lo que hablamos como esa omnipresencia, ¿sí? Número 1, entonces, esa presencia general o universal de Dios. Pero la Biblia también nos habla de que hay una presencia celestial o en el cielo de Dios. Toda la Biblia ubica también el tema de la presencia de Dios en ese lugar celestial, en donde Dios gobierna, rige, en donde está sentado en su trono.
en donde están los coros celestiales alabándolo y adorándolo de continuo. La Biblia nos habla desde el principio de eso y a lo largo de la Escritura, y al final nos habla de esa presencia celestial. La Biblia dice que en esa presencia celestial, por ejemplo, va a haber un juicio, un justo juicio, y el juez eterno se sienta en el trono, se abren los libros y él juzga en el cielo. Ahí está su presencia, esa presencia celestial o en el cielo. La Biblia nos habla de eso. Entonces esta sería la segunda forma o expresión para tratar de entender eso que se llama la presencia de Dios. Pero hay una tercera, y esa tercera es más específica, más particular, y es una presencia especial de Dios. ¿Por qué digo especial? Porque de la presencia general universal de Dios está la presencia celestial, y de ahí como que estuviera esa presencia especial o particular, y es Dios está cercano con su creación. Dios está tan cerca de ti que ni tú te lo puedes imaginar. Dios está tan cerca de mí que por mucho que lo medite no lo puedo comprender. Dios está muy cerquita, juntito a nosotros, y Dios en toda la Biblia también manifiesta su presencia, como por ejemplo en el tabernáculo mosaico. ¿Se recuerda usted el tabernáculo de Moisés? También Dios su presencia la manifiesta, por ejemplo, en el templo. Cuando el templo fue erigido, su presencia estaba ahí, una presencia especial o particular. Con el pueblo de Israel ocurrió lo mismo. Dios en el monte, en ese monte Sinaí, Dios tiene esa presencia especial con Moisés y con el pueblo. Y el pueblo estaba ahí admirando esa presencia de Dios. Pero también Jesucristo con sus discípulos. Los discípulos del Cordero estaban en la presencia de Jesucristo, y Jesucristo es Dios. Pero de una manera especial, en Mateo 28:20, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos, hasta el final del mundo. Jesucristo estaba prometiendo su presencia especial y particular sobre aquellos 12 hombres, esos 12 discípulos. 12 menos 1, ¿verdad? Había un discípulo que ya no estaba, ¿se recuerda usted? Y esa promesa nos ha venido a nosotros como herencia. Por creer en Cristo Jesús, tú y yo tenemos esa presencia especial o particular. Pero no solo Jesucristo, el Espíritu Santo también. En Juan 14:16 nos dice que ese Espíritu de verdad, Jesucristo hablando, dice que Él le pedirá al Padre por ese Consolador, el Espíritu de verdad. Y ese Consolador nos guiará toda la verdad, y su presencia estará siempre con nosotros. Una presencia especial o particular para nuestras vidas, para la vida del creyente. Pero también a lo largo de la Escritura, la Biblia habla que especial y particularmente con ciertos hombres, con ciertas mujeres, su presencia está allí. Allí está su presencia. Y podemos ver desde el inicio de las Escrituras hasta el final de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Ese fundamento, ese principio está a lo largo de todas las Escrituras. Y si usted mira Génesis 1, Génesis 2 y Génesis capítulo 3, usted va a ver ahí la presencia de Dios personal, especial y particular con Adán. Entonces, acabamos de dividir eso que se llama su presencia en tres partes, ¿sí? Para tratar de entender. Entonces, ahora nos compete irnos a esa presencia especial o particular, porque pues mire, qué bueno es saber que Dios tiene todo en la diestra de su poder. Pero en estos tiempos, en estos momentos, estamos hablando de un tiempo de pandemia, de un tiempo de coronavirus. Estamos hablando donde en el mundo hay rumores, donde en el mundo hay muchas voces, donde en el mundo hay muchas cosas
que como que distraen, que como que a veces nos pueden aturdir, nos pueden dar temor, nos pueden traer intriga, nos pueden tener incierto. Entonces es preciso entender el tema de esa presencia especial o particular, porque Dios quiere que tú y yo estemos en su presencia personal o particular, en su presencia especial. Y de eso vamos a empezar a platicar entonces. Dejamos la omnipresencia, por así decirlo, ahí en stand-by, igual la presencia celestial, y vamos a avanzar entonces en las escrituras. Tengo varias escrituras, se las voy a decir, apúntelas por el tiempo, se las voy a leer porque yo aquí las tengo en pantalla. Salmo 119, 151. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 151. Cercano estás tú, oh Señor, oh Yahvé, y todos tus mandamientos son verdad. Lo que quiero resaltar de este pequeño versículo es: cercano estás tú. Hermano, va la primera pregunta: ¿qué tan cercano está Dios de ti? Mira, Dios está más cercano que tus pensamientos más íntimos o más profundos. Dios está más cercano que tu propia conciencia de ti mismo. Dios está más cercano que eso. Vámonos a la siguiente cita, Salmo 75, versículo 1. Y esta cita ya le agrega otro poquito más. Salmo capítulo 75, versículo 1. Y lo que dice este salmo es: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Mire cómo empieza, me encanta. Agradeciendo, con gratitud a Dios. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pero ¿por qué la gratitud? Pues cercano está tu nombre, y los hombres cuentan tus maravillas. Aquí hay un ingrediente adicional. Habla siempre de esa cercanía de la presencia de Dios, pero esa presencia de Dios, la Escritura la revela como cercano está tu nombre. Hemos aprendido en Casa Josué que aquí en el interior de nuestro corazón está grabado el nombre de Dios. Por creación tenemos la marca de Dios grabada en lo más profundo, en el interior de nuestro corazón. Ahora, ¿qué tan cercano está ese nombre? Mire, esto me ha hecho dar vueltas la cabeza, porque pues en teoría sé que ahí está, ¿verdad? Lo he aprendido, lo he recibido y pues lo he creído. Pero ¿qué tan cercano está su nombre? Me ha estado dando vueltas la cabeza con eso, y sabemos que en su nombre está su presencia. ¿Por qué? Porque su nombre es su carácter. En su nombre están sus atributos, sus cualidades. En su nombre está su forma de ser. Y eso está muy cercano a ti y a mí. Y meditando en esto me recordaba de aquella cita bíblica donde dice: cerquita, cerquita está el Señor. Muy cerquita, estoy parafraseando. Muy cerquita, aquí en tu mente. Aquí la palabra en tu boca y en tu corazón. Está bien cerquita. Hermano, la palabra de Dios ha sido sembrada. La naturaleza de Dios ha sido sembrada en mi vida y en tu vida. Yo no sé si estás consciente de eso, pero cercano está su presencia y cercano está su nombre en tu vida, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esa es una victoria para nosotros. Y la cita de Colosenses capítulo 1, versículo 27. Cristo en mí, esa es mi esperanza de gloria, es mi victoria. Su nombre muy cercano de mí y muy cercano de ti. Seguimos adelante. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Apúntala por favor, Deuteronomio 4, 7. Y lo que dice esta cita es, con una interrogante: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahvé nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Mire, este cuestionamiento es tremendo. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento es: a ver, pregunten a todas las naciones, ¿qué Dios hay cercano como mi Dios?
¿Qué Dios hay tan cercano? A ver, dígame, muéstreme qué tan cerca está su Dios. El Señor, Dios, Rey de los ejércitos, Yahvé es su nombre. Él está cercano a nosotros y está cercano en todo cuanto le pedimos conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque en esa cercanía Él escucha, Él atiende, Él ve, Él conoce. Mi hermano, mi hermana, no sé tus circunstancias actuales. No sé si tienes trabajo o no tienes trabajo. No sé si económicamente estás holgado o cómodo, o si te estás tronando los dedos. No sé si estás enfermo o no. No sé si hay tribulación en tu mente y en tu corazón, o estás muy contento y feliz. Pero quiero decirte que Dios está cercano a ti por medio de su presencia, y Él escucha, Él conoce, Él sabe las peticiones y los anhelos más profundos de su corazón. Él lo conoce, hermano. Y cuando pienso en eso, cuando medito en su palabra, hermanos, solo puedo dar gracias, porque mi vida está sostenida en esa presencia especial o particular, pero también está sostenida en esa presencia celestial o espiritual, pero también está sostenida por esa omnipotencia de Dios. Hermano, eso es tremendo. Eso es tremendo, que el Dios de los cielos, el eterno, el todopoderoso, esté sosteniendo mi vida. Y no solo sosteniéndola, me está mirando. Está cercano a mí y está cercano a ti. Él sabe todo lo que ocurre. Bendito sea su nombre por eso. Bendito sea su nombre. Seguimos entonces con el tema de esa presencia especial. Y la siguiente cita es Mateo capítulo 1, versículo 23. Y este nombre cercano, esa presencia cercana, ahora en el Nuevo Testamento, nos da un anuncio tremendo. Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Contigo, sí, contigo y conmigo. Jesucristo es Emmanuel. Él es el Dios omnipotente que está cerquita de nosotros. Tan cerquita que, vuelvo a repetir, a veces nos perdemos. Está muy cerquita. Juan 1:14 vuelve a recalcar el principio, hablando del verbo, el verbo hecho carne. Y dice Juan 1:14, y aquel verbo, ¿quién es aquel verbo? Aquel que creó todo desde la eternidad pasada. Ese verbo está en su presencia cerquita de ti. Es más, no habías sido traído a la existencia y ya estabas en su presencia. Él ya te tenía en su presencia. Y aquel verbo, en la plenitud de los tiempos, estoy parafraseando, fue hecho carne y habitó entre nosotros, cerquita de nosotros. Y todavía el apóstol dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, el apóstol Juan es testigo, fue testigo, y lo dejó registrado por medio del Espíritu Santo. Él vio esa presencia personal y particular, y sabía que Jesucristo había tabernaculizado en medio de ellos. Tabernaculizar quiere decir poner su morada, su lugar de habitación. A Dios le plació en esa presencia en donde nos tiene a toda la creación, poner su morada cerquita tuya. Es tu vecino interior, por así decirlo. Bendito sea su nombre, su presencia. Estamos arrancando motores apenitas, pero sigamos adelante. Ahora, todo esto que acabo de citar, estas citas bíblicas, las podemos tener aquí, las podemos comprender aquí. Podemos decir sí y amén aquí, comprenderlas, entenderlas aquí, y saber con nuestra mente, en nuestro razonamiento. Y no estoy diciendo que eso sea malo, al contrario,
Dios alumbra nuestro entendimiento y Dios siembra su palabra también en nuestra mente y ahí Dios lo tiene todo, ¿sí? Ahora, pero esto de su presencia, más que un concepto, más que una teoría, más que teología, es una experiencia, mi hermano y mi hermana. Es una experiencia. Y ahí es donde la palabra de Dios como que quiere hacernos subir una gradita más. Una gradita más. ¿Sí? Si yo te digo, Dios está contigo, amén, me vas a decir. Y es verdad, así es. Y será así por los siglos de los siglos y amén, punto. Pero Dios quiere que experimentemos esa presencia, así como el apóstol Juan la experimentó. Y entonces la Biblia de repente se nos abre un poquito más y ya es un poquito más específica. Por ejemplo, Salmo 145, 18, siempre sigue con la misma sentencia, afirmándolo, repitiéndolo, asegurándolo. Y dice, cercano está Yahvé a todos, pero ya hay una cláusula adicional, y es a todos los que le invocan. A todos los que le invocan. ¿Se da cuenta cómo esa presencia es particular, es especial? Y en este caso es a todos los que le invocan. Pero mire lo que dice a continuación. Ese a todos los que le invocan lo vuelve a, voy a usar esta palabra, lo vuelve a discriminar, lo vuelve a descremar, a quitarle como la natilla. Y dice, a todos los que le invocan de veras. Fíjese, a todos los que le invocan de veras. Así como a todos los que le invocan, pero de veras, no sé cómo transmitirlo. En otras versiones dice a todos los que le invocan con sinceridad o sinceramente. Aquí ya la Biblia me está ajustando un poquito, como ciñéndome mis lomos. Sigamos con la siguiente cita, Salmo 34, versículo 18. Apúntala ahí, yo la tengo aquí en pantalla y la voy a leer. Empieza otra vez con la misma sentencia. Fíjese, cuando Dios repite algo, es porque tenemos que ponerle coco en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Y lo que dice es, cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón. Otra sentencia. Entonces, Dios está cercano, su presencia está cercana, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Pero aquí la Biblia me dice, a los quebrantados de corazón. Wow. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón estaba quebrantado y que invocaste el nombre de Dios? Pero de veritas, ¿verdad? Con sinceridad. Y la cita continúa, y salva a los contritos de espíritu. Aquí la Biblia me va dando un perfil, me va describiendo cómo esa presencia, esa omnipresencia se va haciendo cada vez más particular, más personal, más específica para tu vida y para mi vida. Espero que me esté siguiendo, mi hermano y mi hermana. Seguimos adelante entonces. Y cuando empiezo a ver esto, me doy cuenta que en toda la Escritura Dios quiere esa presencia particular, personal y específica para mi vida. Sí, para mi vida, para la vida de Edgar Paredes. ¿Y quieres que te cuente algo? La Escritura no lo dice, lo afirma, que para tu vida también. Dios quiere esa presencia personal específica, única para tu vida. Y esto lo vamos a ver, Julito lo cantó en una alabanza, y la cita base para este día es el Salmo 42. Por favor, acompáñame al Salmo 42 y vamos a ver el principio del Salmo 42.
Yo he descubierto una cosa en mi vida. Desde hace tiempo lo empecé a descubrir y ha sido una completa bendición. Esta bendita palabra no es poesía, ¿sí? No son versículos bonitos para mi vida. Es una experiencia de vida para mi vida. Y yo la tengo que recibir, la tengo que interiorizar, me la tengo que comer para que se haga vida en mi vida. Poco a poco. Hay cosas que se hacen vida en mi vida muy fácil, muy rápido. Hay otras que no tanto. Hay otras que tengo que caminar un tiempo, un sendero para que esa experiencia venga. Hay otras inclusive que aún no han ocurrido en mi vida. Pero este Salmo 42 nos habla de esa presencia particular, pero ya no habla de que Dios es el cercano. Trate de verle el giro que esta cita tiene. Y esta cita dice, la vamos a leer por favor juntos, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Fíjese, hay una figura espiritual ahí. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Esto es como una parábola, como cuando Jesús enseñaba, se recuerda, para entender conceptos espirituales, lo que Jesús hacía es, ponía el día a día, para que la gente le entendiera. Hablaba, por ejemplo, de la vid verdadera, hablaba del labrador o del viñador. Por ejemplo, hablaba de un terreno y hablaba del sembrador que tiraba la semilla. Aquellos hombres y mujeres entendían muy bien esos conceptos porque eran de su día a día, era su experiencia de vida. Entonces ellos podían experimentar los principios espirituales viendo su día a día, sus principios terrenales. Lo mismo ocurre con este principio del versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Quiero decirle algo, yo no he visto realmente un ciervo cara a cara. Los he visto por la televisión y pues he tenido que investigar para ver todo eso, ¿verdad? Me ha ayudado un poquito porque he investigado el tema de los sacrificios y entonces en el tema de los sacrificios en el tabernáculo mosaico y en el templo, pues las clases de sacrificio, los animales, los sacrificios bovinos, los sacrificios vacunos, los sacrificios carneros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces aquí nos habla de un animalito especial, el ciervo. Y ese ciervo está haciendo algo especial, está bramando y está en un lugar especial también, está por las corrientes de las aguas. Miremos la continuación de este versículo 1. Así como lo que acabamos de leer, eso es lo que está diciendo el salmista, como el ciervo que brama por las corrientes de agua, así merito, igualito, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahí hay una igualdad, ¿sí? El salmista está dando un ejemplo de su experiencia interior, porque está hablando de su alma y está hablando de un clamor, y ese clamor es un clamor a Dios. Entonces empecemos un poquito a atar cabos. Ese siervo es ese salmista, y lo que está diciendo que ese siervo hace es que está bramando, brama. Eso es clamar, eso es gritar, eso es expresar a Dios lo que hay. ¿En dónde? En la parábola dice por las corrientes de agua. Después explica el alma mía. Poco a poco lo vamos a ir completando. Versículo 2, por favor. La Biblia dice, la Escritura dice, mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Ahora, esto no es un pasaje bonito, no es, ay, qué bonito el salmista, tan chulo. Sí, yo también. No funciona así. ¿Y cómo y por qué no funciona así? El mismo Salmo nos lo dice al final. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios que he experimentado, del Dios que he vivido,
del Dios que he tocado, del Dios que he visto, del Dios que ha puesto su morada cerca de mí, del Dios que está cerca de mí, que está vivo y que lo puedo vivir, lo puedo experimentar. De ese es el Dios al cual clama mi alma y mi alma tiene sed de él. Eso es lo que está diciendo el salmista. Ahora, sigamos un poquito con esa figura de ese siervo. Tenemos que ver un poquito las características de ese animalito siervo. En varias partes de la Biblia está la palabra en hebreo siervo, se usa tanto en masculino como en femenino. Por ejemplo, un ejemplo de ese siervo, pero en femenino, son aquellas citas tremendas en Habacuc y en los Salmos, donde el Señor nos revela que Él pone en nuestro ser pies como de siervas. ¿Para qué? Para andar por los lugares altos, ¿sí? Esa cita bíblica ya me da características de ese animalito que se llama siervo. Y vamos a enumerar varias características. Primero, el siervo pasa la mayor parte del tiempo buscando comida, pero no cualquier comida. Él es muy selectivo. Entonces, una de las características de ese siervo es, él está comiendo, él se está alimentando, pero no se está alimentando de cualquier cosa. No se está alimentando de Netflix, no se está alimentando de vanidades, no se está alimentando de la novela, no se está alimentando de la película de moda. No, el siervo es selectivo y él lo que busca son brotes, son hierbas, son frutas que son fácilmente digeribles, que él sabe que las va a poder digerir y que su cuerpo las puede procesar. Hermano, aquí hay una bella figura interior. ¿De qué te estás alimentando, mi hermano? ¿Estás buscando comida todos los días de tu vida? ¿Estás buscando en el lugar adecuado selectivamente esa comida que Dios te ha preparado y que ha servido en tu mesa para que tú la puedas digerir y la puedas transformar, para que se haga vida en tu vida, para que se vuelva parte de tu organismo espiritual? Esa es la primera característica del siervo. Segunda característica, el siervo es un animal ágil, es un animal veloz. Cuando el siervo está en peligro, puede alcanzar grandes velocidades. Tiene una capacidad de reacción muy ágil, muy veloz. Aquí también la escritura podemos empalmar con verdades bíblicas. Y me recuerdo el consejo del apóstol Pablo a un jovencito de aquel tiempo, o a los jóvenes de aquel tiempo. Y lo que decía es, huye rapidito como el ciervo, ágil, velozmente, cuando veas el peligro, cuando veas las pasiones juveniles, huye. Ahora, eso no es solo para los jóvenes. Huye, sé ágil, sé veloz. Tercer característica de este siervo, sus patas, la forma de sus patas y su constitución en sus patas, en sus extremidades, le permiten no resbalar o caerse. Fíjese qué tremendo. Fíjese qué tremendo esto, porque esto tiene una connotación espiritual también. Cuando el siervo se alimenta, cuando tú y yo nos alimentamos selectivamente de lo que necesitamos de la palabra de Dios, cuando estamos pendientes del peligro que nos acecha y huimos, nos hacemos a un lado, nos apartamos del mal, del pecado, de las situaciones peligrosas para nuestra vida espiritual, entonces empiezan a entrar como nuestras patas o extremidades, y eso permite que no resbalemos y que no caigamos. Fíjese qué tremendo, y cómo esta parábola en este Salmo 42 tiene todo un mapa espiritual, un perfil espiritual de aquel que está delante de esa presencia personal o particular, específica. Y ojo, no es teoría, es experimental. Ahora, ¿por qué sus patas no le permiten no resbalarse o no caerse? Pues vamos con la cuarta característica, y es que el siervo se siente muy cómodo, se siente muy seguro. ¿Saben qué lugar?
en las alturas. El lugar en donde él está seguro es en las alturas, en los peñascos, en los riscos, en las cimas, en las cumbres, en las cúspides. Pero en un peñasco, en donde hay un desfiladero a la par, esas patas, esas extremidades le permiten adherirse y no resbalarse y caer. Mire, ahí miramos el obrar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, hace en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nos alimentamos selectivamente buscando de ella. Hermano, tú y yo estamos llamados como siervos a vivir en las alturas. No sé si tú lo sabías. Estamos llamados a vivir en las alturas. Es más, este periodo aquí en la tierra, esta leve tribulación momentánea, como dice el apóstol, lo que está haciendo Dios es trabajando en nuestra vida para llevarnos a la cúspide, a la altura, a la cima del monte, al pináculo, que es la casa del Padre, en los brazos, en su dulce presencia por toda la eternidad. Ahora, yo no tengo que esperarme de brazos cruzados para que ese día llegue. No, estas características del siervo se tienen que hacer en tu vida y en mi vida, hoy, aquí y ahora. Y Dios ha dado su presencia para ayudarnos en esta faena, en esta labor, como el Salmo 42 nos dice. Sigo adelante. Vamos con el quinto característica. Y es que el siervo, en este caso estamos hablando de la figura masculina, cada año se renueva. ¿Qué quiere decir eso que se renueva? Pues él muda o madura. Y en esa mudanza o madurez, lo que ocurre es que a ese siervo le van creciendo sus cuernos. Él tiene unos cuernos que inclusive se enredan y pueden ser grandes. Estos cuernos cada año aproximadamente se caen y se renuevan. Esto es tremendo porque nos habla de un continuo crecimiento, de un continuo desarrollo, nos habla de un renuevo. Y me recuerdo del apóstol Pablo, en lenguaje espiritual, le decía a su hijo Timoteo: te aconsejo que como el siervo te renueves el fuego del Espíritu que fue puesto en ti por la imposición de manos. Te recomiendo que avives, que mudes, que vayas madurando, avives ese fuego del Espíritu Santo que está en ti. Hermano, estamos llamados al crecimiento, estamos llamados a subir, a escalar. Estamos llamados a permitir que la voluntad de Dios en esa operación limpieza vaya obrando en nuestra vida cada vez más y más y más y más. Ahora, esta quinta característica se renueva, habla de procesos. No, el siervo no se queda estático. Y esto tiene que ver con también la segunda característica que te hablé. El siervo es ágil, ¿sí? El siervo es ágil, el siervo es veloz, el siervo se mueve. Porque si no se mueve, está en peligro. Y esto también nos habla de uno de los enemigos de su presencia. ¿Y cuál es uno de los enemigos de esa presencia personal particular que Dios tiene para tu vida y para mi vida? La rigidez espiritual. Y cuando hablo rigidez espiritual, no estoy hablando de esa rigidez en la plomada, en la palabra de Dios. No, al contrario, ahí tenemos que estar a plomo, en esa rigidez y verticalidad de la palabra. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando mi carne agarra la religión o la religiosidad y empieza a formar estructuras, empieza a formar rigidez. En el extremo se conoce como el legalismo. Eso es un enemigo del siervo. Porque el siervo, vuelvo a repetir, es ágil, es veloz, se mueve en las alturas con pies de sierva y va a los lugares altos. Él no se queda estático. Él se va renovando de día en día, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Y esa es una característica especial, hermanos, porque esas estructuras, esa rigidez, ese cuello que no lo puedo mover, inclusive me impide hasta inclinar mi cuello delante del Señor
para estar en su presencia. Creo que me estoy dando a entender, hermanos. Todas estas características las tenemos que hacer experimentales en nuestra vida y tenemos que empezar a escudriñar. Listo, sigo con la sexta característica del siervo. Fíjese que a pesar de que es muy ágil y es muy veloz y que tiene pies de ciervas y que está en las alturas, el siervo se cansa muy rápido. El viernes escuché a un hermano y todo lo que decía es bíblico y es verdad, y él hablaba del cansancio espiritual. Una característica del siervo: el siervo se cansa muy rápido. Ahí va un gran reto para escudriñar interiormente. Si yo te pregunto aquí, ¿estás cansado? Pues lo más seguro es que me vas a decir que sí, ¿verdad? Pero ¿cansado espiritualmente? ¿Estás entre parámetros? ¿Estás rígido? Ese parámetro, esa rigidez, esa compostura cansa, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque es carnal. El siervo es ágil. El siervo va conforme a la guianza del Espíritu y de la palabra. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo se lo decía al apóstol Pedro. ¿Y cómo se lo decía? Mira, va a llegar el momento en que no sabes ni a dónde vas a ir ni a dónde vas a venir y vas a ser conducido. Ya no vas a caminar. Se acabaron tus rigideces, se acabaron tus estructuras. El Espíritu Santo, yo mismo, el Señor Jesucristo, diciéndole: te vamos a dirigir, te vamos a conducir para que seas ágil y para que seas veloz. Listo. Séptima característica del siervo: el siervo es un animal que es débil y es indefenso, y más que nada cuando se distrae. Siervo distraído y siervo que lo hacen chicharrón. Esto tiene que ver mucho con el tiempo actual, hermano. Hay mucha distracción, hay mucho ruido, hay mucha cosa que puede agobiar tu corazón y mi corazón. Hay muchas opciones, mucha información, hay muchas cosas. ¿Y sabes qué? Eso espiritualmente debilita, eso espiritualmente nos hace bajar los estándares, eso nos debilita. Fíjese que las estadísticas han salido, y las estadísticas, por ejemplo, en las iglesias, en otras latitudes, es que el creyente que antes iba a las congregaciones, ahora con la pandemia dejó de congregarse. Y mire, si dejó de congregarse es porque dejó de orar, es porque dejó de leer la palabra, es porque dejó de alimentarse selectivamente. ¿Se da cuenta de eso? Pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está hoy en día tu vida espiritual después de todo este periodo de confinamiento? ¿Te has renovado? ¿Te has mudado? ¿Has buscado las alturas? ¿Tus patas están firmes sobre la palabra de Dios y sobre la guianza del Espíritu para no resbalar y no caer? ¿Estás ágil ante el peligro y las acechanzas? ¿Te estás alimentando? ¿Te estás congregando, hermanos? Porque los principios de Dios no están en cuarentena, mis hermanos. Su presencia no está en cuarentena. Su presencia está todos los días muy cerquita de ti, muy cerquita de ti. Ahí está su nombre en tu mente y en tu corazón. Bendito sea Dios. Entonces podemos ver esa figura del siervo. Ahora vámonos al versículo 2 del versículo 42 y vamos un poquito aterrizando también. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios vivo. Y yo le agrego, porque así decía el corito, del Dios de mi salvación. Hermano, el año pasado en pandemia, déjeme contarle, esto se hizo experiencia en mi vida, porque sin yo darme cuenta, si no fue porque Dios me lo mostró, yo caí en cansancio. Yo caí, más que cansancio, se lo comentaba a un hermano, empecé a descubrir que dentro de mí estaba seco. Me estaba como secando, me estaba secando. Yo no sé si usted ha sentido eso alguna vez en su vida. Cuando yo me di cuenta de esto y por la pura misericordia de Dios, mire, yo me asusté y pegué un grito de auxilio
y de socorro a los cielos. Y dije, me asusté cuando me vi a mí mismo en interior, y Dios me lo mostró. Ahora, ¿por qué no me había dado cuenta? ¿Sabe por qué no me había dado cuenta? Mire, y en toda la pandemia, en coinonías, preparando material, orando, estudiando la palabra de Dios, inclusive fuera de horario me metí a otros cursos para aprender hebreo, coaching cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí saqué mi par de diplomitas. Estuve muy alimentándome, pero me estaba alimentando, como vimos la cita anterior, o estaba buscando o invocando a Dios de una manera errada. Estaba buscando a Dios, pero no de a de veritas, no sinceramente. Y ojo, cuando digo esto no quiero decir que con doblez o que con trampa, no. No estaba buscando esa presencia personal que Dios tenía todos los días servida como un plato para mi vida. No la estaba buscando, no estaba yendo a las alturas personales. No estaba permitiendo que mis pies de siervas fueran a los lugares altos y que no resbalaran. No estaba permitiendo alimentarme del mismo, mamar del mismo Dios en su presencia personal y específica para mi vida. Hermano, cuando me di cuenta de esto, wow, me asusté, y entonces empecé a poner las barbas en remojo y a tomar un plan de acción, por así decirlo, ¿verdad? Me compré mi librito, sentí la necesidad de orar de una forma diferente, ¿sí? Volverme un poquito más ágil, más rápido, renovarme, y empezó a cambiar la cosa. Un poquito más adelante, pues empezamos la intercesión en las coinonías, y bendito sea Dios, vino a la congregación el tiempo de oración. ¿Se recuerda usted? Creo que septiembre y octubre arrancamos con todos los días en oración. Mire, eso vino como a reforzar eso que Dios estaba haciendo en mi vida. Tremendo, tremendo. Yo dije, Señor, no puede ser posible que esto lo hayas preparado también para mí, porque ya no quiero estar seco. Ya no quiero estar seco. Y mira, en el fondo de mi corazón clamé a Dios, invoqué su nombre y le clamé y le dije, Señor, perdóname, te pido auxilio, te pido socorro. Si lo que dice tu palabra es verdad, Señor, tú oyes al justo, Señor, tú oyes al justo y no lo dejarás desamparado. Y Señor, te recuerdo una cosa, el apóstol Pedro lo dijo muy bien. Señor, ya he probado muchas cosas, estoy parafraseando. Ya he probado muchas cosas y he llegado a una conclusión. Solo tú tienes palabras de vida para mi vida. Solo Él. No hay nadie más, no hay nada más. Solo sus palabras son de vida para mi vida. Y entonces empecé a experimentar lo que este salmo dice. Ya no eran palabras bonitas. Primero me asusté y me caí de la silla. Y tuve que tocar el suelo. Y ahí en el suelo, eso ya lo sabía de muchos años atrás, ahí en el suelo es el mejor lugar. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? El principio de ese versículo 1 dice lo que el siervo hace. Y lo que el siervo hace es bramar, bramar, bramar. Ese bramido es un chillido, es un chillido de desesperación. Y eso empezó a salir de mí, de mi interior. Y Dios comenzó con ese proceso de renovación espiritual. Y mire, wow, tremendo, 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 tremendo. Por la pura gracia y misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué le estoy contando esto? Para que diga, Edgar, ¿qué pilas? No, se lo cuento por dos cosas. Primero, porque su palabra es verdad y aquí está el mapa. Aquí está el camino, aquí está la dirección, aquí es lo que ocurre en mi vida y en tu vida también. Tú eres ese siervo, tú eres ese que necesita clamar y bramar, tú eres ese que aunque no lo sepas o no lo distingas, tu única fuente es Dios. Él es el único que puede traer vida a tu vida. Él es el único, hermano, no hay nadie más, no existe otra presencia más. Y por eso es que te lo estoy compartiendo. Tú eres ese siervo, tú eres esa sierva. ¿Y sabes qué?
tu alma no tendrá descanso hasta que se sacie en Dios. Así lo dice la palabra. Tu alma no tendrá descanso hasta que se sacie en Dios. Y te pregunto, ¿cuál fue la última vez que subiste a los montes? ¿Cuál fue la última vez que tuviste sed de Dios? Pero no orar como siempre oras. No leer la palabra como siempre lo haces. Sino con desesperación, con anhelo, es tu única salida, tu única opción. No queda otra. Solo Él tiene palabras de vida para tu vida. Solo Él puede saciar esa sed y esa hambre que hay en el interior de tu corazón y de mi corazón. El bramar quiere decir buscar jadeantemente. Eso es, ¿ha visto a un animal jadear? Ayer pues fuimos con mis hijos, les tocó hacer deporte, había mucho sol, nos llevamos al chuchito que tenemos y mire, en un momento estaba jadeando. ¿Y sabe qué? Tenía sed. Su boca seca, la poca saliva la tiraba por todos lados y estaba jadeando. Así, ese jadeo espiritual es el que tiene que mover tu mente y tu corazón, mi hermano. Esa necesidad del Dios vivo, del Dios de tu salvación. Y ya para ir concluyendo, ese jadear, ese bramar, significa en la palabra, en la raíz hebrea, anhelar, significa una respiración agitada de sed. Estamos hablando espiritualmente, es un concepto espiritual. Significa trabajo, significa deseo, significa llorar a cántaros, significa también un lugar para descansar cuando tú estás cansado. Eso significa bramar, eso significa jadear en el lenguaje bíblico. Ahora, el siervo, ¿por qué jadea? Básicamente por tres cosas. Jadea por necesidad. Esa necesidad espiritual es como una deshidratación espiritual que te hace tener sed. Y Dios es el único que puede restablecer tu sistema espiritual con todos los líquidos que esa sed puede saciar. También el siervo jadea por cansancio. ¿Y sabes qué ocurre con el cansancio? Dos cosas. El siervo necesita agua, pero también cuando el siervo se cansa, generalmente es porque está tal vez perseguido por algún adversario, por algún enemigo, por algún depredador. Y entonces entra el cansancio, necesita agua para retomar las fuerzas. Pero también hay otro ingrediente también. El siervo tiene una característica y es que empieza a sudar y necesita las aguas para lavarse, para refrescarse y que ese olor del sudor desaparezca, para que entonces los enemigos los depredadores que lo están persiguiendo se confundan y no lo encuentren. Hermanos, aquí hay una preciosa figura espiritual. Vamos a dejarla en este momento acá por tema del tiempo, pero espero que no ores igual como has orado siempre. Espero que no leas la palabra como la has leído siempre. Espero que no te congregues como lo has hecho siempre. Y ojo, no es de una manera bíblica que te lo estoy diciendo. Permite que esa renovación, esa agilidad, que Dios ponga en tus pies, esos pies de sierva, para buscar las alturas, para buscar su presencia. Mi hermano, mi hermana, yo te invito a que cierres tus ojos en este momento. Cierra tus ojos. Y ¿sabes qué? Este es un buen momento para refrescar tu alma y esa sed que tú tienes de Dios, porque sé que la tienes. Tú tienes sed del Dios vivo, del Dios de tu salvación, de mi salvación. Cierra tus ojos.